No, no, la ruta es por allí, claro, se meten para esta zona, no, no es por la ruta de San Luis, de la sierra, es por ahí, por zona de Cámara, por se mete por ahí. Esa es la ruta, ¿sabes quién la tiene? Yo también la recomiendo porque no me es la ruta de Mariano Martí. Esa es la ruta de Mariano Martí. Mariano Martí fue la que más o menos hizo. Pero lo que pasa es que Federman no se metió directamente por ahí, sino que se metió por San Luis, por Churubá. Se metió primero así por Churubá. Atravesó la sierra. Atravesó la sierra. Ese no era el camino. Por eso es que tal vez una cosa inexplicable para ti, porque yo conozco la ruta porque la he visitado, la he caminado. Porque yo hago la crítica con los pies. O sea, yo camino al lugar también, he ido al lugar porque los documentos que me meten en un bus. Además pudo haber cambiado también el paisaje, No, las lluvias, el solecito, pero fíjate tú lo siguiente, lo que pasa es que en la época que él va, está bajando la lluvia y él utilizaba el camino era el río, era la quebrada, no era la quebrada, Saroche, donde él pasó. Entonces, por eso también explica su atravesamiento. Lo que pasa es que se fue por encima porque él pensó, él tuvo un informante que le dieron información, los informantes eran a llamar, o sea, era por informar también que lo agarró por allá. El mayor Martí se agarró la ruta de la sal, que era la antigua ruta, de los caquetillos con los aguas con los caquetillos, etcétera, para llegar a la sal. Eso es muy interesante porque esos son los caminos coloniales también. O sea, los españoles no necesariamente inventaron ningún camino. Pensaron usar las trochas. Ellos utilizaron los caminos de los indígenas, pero estaba ocupado, tampoco es que llegaron a un lugar que estaba totalmente, pero estaba ocupado. Y había gente que caminaba y vendía cosas, o sea, había una dinámica. Yo creo que se ven que se organizan y lo ordenan bajo su régimen, los niños, pero no es que tampoco están inventando. Este camino es el camino del llano. Fíjate que Barquisimeto está en el centro del camino, fíjate que es como una Y, ¿verdad? Bajan hasta Itabana, ven Itabana allá, Itabana. La Carigua. Yo la pongo así porque esto se llama Confederación de Aldea, porque así lo llamó Federman. Por eso que para mí fue muy importante cuando yo hice un estudio de Perevila, hice un estudio sobre Federman, sobre la obra de Federman. Y yo Federman lo trabajaba, yo tengo un libro que le dediqué a Federman también, porque Federman era muy importante para mí. Pero Federman, ese fue el primer libro publicado, eso el error que se cometió, que era un informe de viaje. Un informe, no, eso fue un libro que él escribió, porque lo que utilizó fue lo que escribió el escribano, se lo llevó para Alemania, que no existe Alemania por cierto, se lo pasó a Ciudad, y lo redactó como un libro, como lo dice, pero estudió acá. Claro, cuando uno va a la traducción, las traducciones del alemán al español son mejores que las traducciones que van del alemán al francés y del francés al español. Por eso es que yo, como trabajé la alemán, logré descubrir la palabra confederación de aldeas que la francés no lo utiliza. Lo que pasa es mentira, la traducción es verdad. Porque el traductor dice una cosa que no es lo que está planteado. Entonces, para mí, como yo soy geógrafo, o sea, hago geografía, para mí confederación de aldeas no es lo mismo que aldea ni que pueblo. O sea, para mí, cuando él me dice a mí eso, digo, ¿por qué confederación? ¿Por qué no es confederación en otra parte? Entonces yo lo coloqué en el mapa. Yo te digo confederación hay aquí, miren de ahí, esto es confederación. Esta es confederación, confederación es confederación. O sea, había población organizada bajo acá. Esto que él no habla, en el caso de Barquisimeto, no habla de una figura jerárquica. Aquí sí. Acarigua era un cacique. La crónica yaracuyana inventa un cacique yaracuy que no es mentira. Él hablaba del río Yaracuy, el río, que nosotros le llaman Yaracuy. Pero también, como tenemos que también ya metido con historia país, tenemos que buscar patriota, o sea, tenemos que buscar héroe. Entonces ya vamos modificando. ¿Sabes que la historia también, si uno la trabaja científicamente, da para muchas cosas? Entonces hay que tener mucho ojo crítico, ¿verdad? Entonces, ese Itabana es muy importante. ¿Saben por qué? Yo no he podido ver ese lugar todavía.
Habana. ¿Saben por qué? Porque yo he preguntado mucho, le pregunté a mucha gente, el puerto del Baúl. El puerto del Baúl. El puerto del Baúl tuvo mucha importancia en Venezuela hasta la primera mitad del siglo XX. Ahí llegaban los barcos de comercio y ahí bajaban los productores, llevar cosas, porque eso baja, ahí baja, porque el Baúl es el río Cogero. Barquisimeto Cogede, apure, ¿cómo se llama? Orinoco. Esa es una ruta que la utilizaban los indígenas. Entonces, cuando ustedes leen de Federman, él habla de las pequerías, de los comercios y tal. Yo sé, ahí tiene que haber una cosa importante, claro, es el Baúl, que hoy es un pueblo muerto, porque por la Venezuela petrolera, pero en un momento determinado fue un puerto muy importante, de comercio inclusive de cabotaje. Ganado. ¿Tú sabes qué? Seguramente. ¿Tú sabes qué otra cosa se metía ahí, aunque estaba muy alto? Porque cuando tuvo importancia la pluma de la garza. La familia Barbarito allá en Cuba. La producción llanera. Lo que parece es que en un momento determinado se mataba la res por el cuero, no que por la carne. Sí, señor. El ganado en pie era para la ciudad. En un momento. Pero en un momento determinado era preferido, era el animal, era el cuero. Y la garza era muy importante cuando en el siglo XX la cuestión de las mujeres, ¿te recuerdas? En Europa, en París, bueno. No, y también los sombreros de los militares que tenían esa varita. Eso era la pluma de garza. Bueno, el espacio histórico, ahora después ese espacio cae. Y se va reconstruyendo, yo lo veo entonces que se reconstruye y se transforma en un espacio nuevamente económico en 1780 y lo estudio a partir de la documentación de la visita de Martí me dio, así como Federman me dio los documentos, me dio los datos para el otro. Yo traje con todo el documento y no encontraba, no veía nada hasta que cuando llegó Martí, primero clavé Martí ahora. Martí no me dio tan como usted a Federman. ¿Es la misma ruta que describe Federman en el libro de No, la de Federman es por la Sierra de Aruba, tú fueras por Chiloguara. Pero en vez de bajar a Chiloguara, buscando, en el momento en el cual, al llegar al río Yaracuy, él se debía hacia lo que podemos llamar nosotros, hacia Carola. O Zaroche, por eso es una zona increíblemente poderosa. Hay que entrar por Carola para poder llegar donde está esa zona donde él pudo haber llegado un poco cerca. Cuando llegó a Carola, cuando llegó a Carola, llegó a la zona cercana. Después bajó, se agarró la autopista. Por la carretera por donde venden la carne de chivo. Por ahí agarró por menos y llegaba al crecimiento por el cabo del aeropuerto. En la visión que él tiene de la ciudad, porque él escribe en las aldeas, el aeropuerto del crecimiento de la ciudad. Cuando uno llega al aeropuerto del crecimiento, uno va a ver ahí que ve allá el valle. Es más o menos la idea que él tuvo. A pesar de que en Barquisimeto, por tradición, se escribe que hay un Pedernal por allá, por otro lado, pero es que no llegó por ahí. Porque él cuando llega describe el valle, las aldeas. Sí, porque en otra parte tú no ves, tú ves cuando tú llegas al aeropuerto, que cuando está al lado, cuando son ribereñas, tú llegas ahí y tú ves el valle de Barquisimeto, ves caudales ya, ves todo lo que es la zona de los Andes. No, porque el otro lado no podía verla. Pues. Entonces, claro, lo que pasa es que tú tienes que ir al lugar. Ya cuando uno hace geografía regional, tienes que ir al lugar. Yo me metí con esos montaracales porque si no, no podía entender lo que estaba hablando el documento. Porque si no, ¿cómo haces tú en tu casa haciendo la que es regional? O sea, es espacio grande. Bueno, fíjense ustedes, después yo trabajo en la parte de 1780. 1780 es muy importante porque ya cuando se está conformando la estructura de lo que va a ser Venezuela. Yo digo allí, por ejemplo, ya hay 5 ciudades importantes que son las vicarías que llama Martí. Es lo que yo estudié inicialmente en el siglo XVI, el espacio de la jurisdicción de la ciudad. La ciudad me daba una jurisdicción, siglo XVI. Después me lo dieron los pueblos de indios que están allí, los corregimientos del siglo XVII,
y después Martín me ayuda más porque Martín me habla de vicaría. Entonces la vicaría para mí es la estructura que yo estaba viendo en el 16, pero no se había fundado hasta que se consolida. Eso que yo estoy haciendo aquí, si ustedes lo comparan con el Oriente, no lo van a conseguir. Porque es desigual el proceso de desarrollo del país. Es más, yo le puedo hablar a usted, yo me mandan una región y yo estudio en 3 meses, yo determino muchas cosas, pero tengo las categorías demográficas para determinar cuál es el estado de desarrollo de esa región. Una de las categorías es el pueblo. Una cosa es un pueblo de emisión, otra cosa es un pueblo de doctrina. La mayoría de los pueblos del Oriente, de los llanos, incluyendo lo que llamamos, parece que aquí, y eso es lo que yo estoy otra parte, otra fuente en mi cuarto para mí, que son la provincia de los misioneros capuchinos. Ese es otro territorio. Era lo que llamaban los Valles de Caracas, que son los 3 volúmenes de Carrocera. Ahí está otra historia. Es la historia de las misiones, o sea, lo que no se consolidó desde el punto del poblamiento, se consolida con y es lo que es la historia que hace Carrocera, que yo después la confronto. ¿Entiendes? La documentación. Entonces después vi aquí. Entonces es donde yo, para mí es muy importante, cosa que yo propuse, después que yo hice mi trabajo, propuse una línea que tomó fuerza, en conocimiento, en nivel de maestría, yo la estoy desarrollando, lo que pasa es que tengo una maestría que yo fundé en ciencia de historia, que tiene que ver la educación, que es la fuerte, que tengo más fuerza, una que fundé en la obra de historia, y allí más o menos se han desarrollado algunos trabajos bastantes. Yo inclusive hice un posgrado, en una oportunidad con los públicos federal en el año 97, hice un programa de especialización, y después luego la maestría, el primer programa de maestría en historia. Porque yo sí tengo dificultades para hacer maestría, porque yo no tengo ya más por la historia, yo tengo que fundarlo. Entonces yo fundé mi posgrado, y yo saqué, por ejemplo, esa primera trabajo, tuve cerca de 14, 15 trabajos de pueblos, con este enfoque, especialización. ¿Entiendes? Que es el pueblo de doctrina o el pueblo de misión por la ciudadanía. Yo la categorizo, la diferencia. Entonces, es muy importante. Entonces yo llamo lo que decía, yo llamo entonces la línea pueblos de doctrina, villas y ciudades. ¿Por qué? Porque una villa es distinta a una ciudad. Por ejemplo, no es lo mismo la villa de Araure que Barquisimeto. Fíjate que el conflicto que hay entre Araure histórico, en la mentalidad de Araure, de los araureños y de los caribeños, es porque Araure es una villa de resguardo y Acaribe es un pueblo de indios. Eso es una cosa que solamente yo la explico yo porque yo conozco la historia de ese elemento, ¿me entiendes? Pero ellos no se lo saben explicar, que ustedes conocen esa historia. Que usted está aquí en Acaribe, usted pasa por otra cuadra, está en Araure. Y el araureño es distinto su manera de ser que el de la acarigüeño. El acarigüeño es el pueblo de indios. Y tiene más poder económico acarigo, pero el pueblo de indios. Y tiene otros araureños que son las familias de Araure, ¿verdad? Pero están en otra ciudad, inclusive diferentes patrones. Si les quiero explicar para que ustedes vean esto que yo conozco, ustedes les puedo dar otro, simplemente para que, así como se llama, para motivarlo nada más, no se lo voy a decir más allá. El conflicto entre Barquisimeto y Santa Rosa. El conflicto nada más y nada menos con la isla Pastora. Tiene que ver con un pueblo de indios y un pueblo de la ciudad de Blanca. Ahí lo dejan a la mano. Bueno, esta historia, si no se entiende esos conflictos que están en la memoria, de esa manera, inclusive la jurisdicción. La misión tiene un tipo de propiedad territorial que es diferente a la que tiene el pueblo de indios. En los pueblos doctrinadeños no hay ejidos como tales, son resguardos. Yo estudié el resguardo indígena de Guadalajara, lo reconstruí. Es una reconstrucción que me permitió a mí rescatar teóricamente, en términos jurídicos, 7.000 hectáreas de ejido. Ahora, que no lo hayan hecho las autoridades municipales es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un proceso jurídico que tiene que ver con las particiones de los resguardos indígenas en Venezuela. Pero hay que meterse en la historia de los pueblos de misión y de todo lo demás.
San Carlos es una villa, Llaman Villa San Carlos. la villa de San Carlos. ¿Qué diferencia hay entre Maracay y la Victoria? Maracay, el Maracay es un pueblo de doctrina o algo de eso, no sé si la Victoria es un pueblo de blanco. Pues al revés. El pueblo de indios es la Victoria. Maracay Es posterior, un pueblo posterior, pero la capital. y los teques eran algo Los teques, blanco. hay que hacer ese estudio. Los teques creo que es un pueblo de blanco. Puede ser, no sé si es un pueblo de blanco. Tal vez puede ser el pueblo de indios. Porque no tenía, Bueno, pero no esto es el tenía caso de- cabildo. ¿ah? No tenía cabildo. Por eso te digo que es muy interesante estudiarlo porque la estructuración del gobierno, de la propiedad territorial, de la calidad, de toda la estructura cultural es distinta al otro. Porque y eso estamos hablando de 3 siglos, no estamos hablando de una semana, estamos hablando de 3 siglos de vida. La Victoria fue mucho más importante que Maracay. Claro, y sigue siendo lo que pasa, pero no tiene no es un pueblo de blanco. No es un pueblo de blanco, la estructura, digamos, colonial, por eso tiene ese conflicto. Entonces, en el La caso de Valencia del Rey es la capital. Ajá. Y Puerto Cabello, que está a 54 kilómetros, es un puerto de esa ciudad. Ajá. Pero, o sea, Valencia del Rey viene de Borburata, de la gente que escapó de Borburata. Pero era pueblo ese estoy diciendo la dinámica del pueblo de Blanco. El pueblo de Blanco era Valencia y Caracas. Ajá. Y en esa dinámica está Maracay, o sea, está No, la provincia ahora, de Caracas. evidentemente Cagua, La Victoria, no, lo más chiquito, Cagua, por Aragua. ejemplo, no, lo más histórico. la historia de Aragua. Ah, les voy a dar una referencia, pues. Todos los pueblos de doctrina de indios, inclusive los pueblos de blanco, tienen un referente indígena. Porque tampoco fue que lo fundaron en el aire, era porque había una población allí, lo que hicieron fue que la concentraron en un valle, en un territorio que ya existía, con una población que ya existía. Entonces se llama Tácata, San Juan del Tiene. Siempre tiene el patrono oficial español o la localización indígena. ¿Y San Sebastián de los Reyes? San Sebastián de los Reyes no es un pueblo doctrina de indios, es un pueblo más bien de Sería un pueblo de blanco. yo creo que es pueblo de blanco, por eso hay que hacer este estudio globalmente. Fíjate usted el caso de Caracas. Yo lo estudié por a través de Irma. Inclusive fue una cosa que me decía Irma para el cáncer, que ella descubrió una cosa muy interesante, por ejemplo, es que los conflictos que habían, muchos historiadores dicen no, porque los conflictos que habían con el Valle de la Pascua, porque en el Valle de la Pascua, entonces todo el mundo se va para el Valle de la Pascua, no, es el Valle. Que está aquí en la entrada. Es el Valle de Caracas, o sea, el Valle que está aquí, es el pueblo de indios, que era conflicto entre Caracas y el Valle. Chacao, era pueblo de indios, Antigua, Petare también, todo era. El único pueblo de blanco era Caracas. Entonces, Caracas era el centro del pueblo de blanco y todo era un rosario del pueblo de indios. Claro, también tenían que estar comiendo todo el problema de la tierra. Bueno, por eso es que yo lo que hice fue casualmente pasar del tema de diferenciar el cometa por un lado y el pueblo por otro y unir el proceso. Es la base del sentido de su pueblo. Ahora voy a seguir, pero no va a quitarte, no va a llamar la atención. Bueno, fíjense ustedes, la agricultura de la cacao y de la caña de azúcar, trapiche, telares, Eso te volvía el espacio. fábrica de cordobanes. Te volvía el espacio y las comunicaciones. Claro. Espacio de región organizado por el cacao para la exportación con salida por Puerto Cabello. ¿Qué quiere decir usted con Córdoba? El cordobán es el tratamiento del cuero de vacuno o de caprino, los cordobanes. Eso lo exportaban los caboreños. Cuando vinieron las ovejas. ¿Ah? Cuando vinieron las ovejas. No, las ovejas no. No, porque fíjate tú lo que pasa, fíjate, de manera te lo llamo, pero puedo hablar de eso. Los telares de indígenas eran de algodón, Natural. eran de acarito. Todo lo que hay. De algodón de acarito. Por eso están inventando que van a ver que lo compran, que se lo van a comprar. Pregúntenle a uno, si no le preguntan, no les dice. Si les dicen que eso, ¿por qué? Porque era la zona del llano se producía el algodón, que es natural del llano.
Lo que pasa es que los españoles, como trajeron ovejas que les colocaban en la zona alta y incorporaron la tradición del telar de lana europeo. Bueno, presencia de la compañía guipuzcoana, el fuerte de San Felipe. Ahí está la región, en términos poblacionales. No sé si lo vemos rapidito aquí, más o menos. Aquí está el pueblo de Blanco. Aquí están los pueblos que están alrededor. Aquí está Carora, el otro. Aquí está Barquisimeto. Aquí está San Felipe. Aquí está Aragua. Y todo este rosario, ¿verdad? Esta estructura está unida por esa ciudad. ¿Cuántos kilómetros son esos? Porque tú te imaginas la magnitud del motor de Blanco a la región centro-norte costera, Caracas, ¿cuál es solamente Caracas? Estaba Valencia en medio. Valencia. Pero son solamente dos. Sí. Aquí, Como jurisdicción política. en de magnitud, tú tienes casi 4 o 5 pueblos de Blanco. Sí. Porque eso tiene que ver, hay una cosa que yo digo que, porque es interesante, porque nosotros comemos el mapa de Venezuela ahorita. Yo lo que dice todo el mundo, los planificadores, que está en la parte norte, no sé qué cosa, que está bajo vigente. Bueno, es que esa es la estructura que tenemos de eso. Digo que la gente del oriente, no sé qué cosa, que para acá, ya. ¿Cuál es la estructura? La Venezuela hoy se resuelve demográficamente entre Caracas y Maracay. Caracas, La Victoria, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracay. Ahí está toda la población prácticamente venezolana. Y es lo que estoy hablando yo aquí. Se notó 1700, siglo XVIII al siglo XXI que muchos nuevos en la República. Mantenemos los mismos pueblitos. No, mira, ha habido una cosa, en Oriente, la explotación petrolera hizo Bueno, Casas Muertas. una ligación. Casas Muertas. Pero espérate un instante, pero tú lo mismo decir. Y los maracuchos, no, que con los orientales que fueron al otro Claro. lado. Los orientales han colonizado casi toda la parte de Ellos se han movido, no totalmente, sino que eso es una de las cosas buenas del petróleo. Por eso que nosotros no somos regionalistas. Nosotros como la gaita soliana. Porque somos venezolanos, porque nosotros, el petróleo tiene una historia negra, nosotros somos antipetroleros y vivimos de petróleo. No, pero sí, nosotros tenemos estudios del petróleo, ¿verdad que lo tenemos? O sea, nosotros somos, siendo un país petrolero, no tenemos una comprensión del fenómeno petrolero, de la cultura del petróleo, del petróleo de cosas, el equilibrio de eso, ¿entiendes? Cuando hemos logrado transformarlo en hecho. Pero yo, por ejemplo, cuando ha tocado, y yo en unos foros, yo busco todo la otra parte, digo, bueno, pero, por ejemplo, nosotros somos venezolanos, uno de los países que es menos regionalista, es Venezuela, por el petróleo, porque fue el que después de la guerra, independencia, después de la guerra federal, ¿por qué? Porque el petróleo te trajo todos esos orientales y nos mandó para Maracay. Y después estos que están para allá, entonces se fueron para allá, para la zona de Guayana, para allá, y después vienen para acá. O sea, es una dinámica. Uno ve una familia venezolana, cosas que no existen ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú, en otros países, eso no existe. Que tu papá era del oriental, el hijo entonces es maracucho, y el hijo se casó con una guayanesa. O sea, es como una dinámica no es así. Nosotros no tenemos noción de eso, porque como lo vimos tan natural, pero en otros países, mira, la gente que nació allá los pastuzos, mira, para llevarlos para allá a Bucaramanga, eso no es una cosa, eso es como se va hasta allá. O sea, las regiones, por lo geográfico, por muchas razones económicas, se mantienen todavía en esos países ya. Nosotros no. Pero déjeme decir, porque yo digo esto es como una dinámica, está en permanente movimiento, pero estamos todavía concentrados en la misma zona, donde venía el poblamiento indígena. Y en la zona andina, que se ha mantenido por razones de tradición y por razones, digamos, inclusive de su importancia demográfica, pero también ha tenido por la cuestión, digamos, del petróleo, que sea concentración en la parte norte entera, ¿verdad? La zona andina ha tenido este fenómeno que está diciendo muchísimo. Antes, digamos que la Mérida del siglo XIX era una Mérida, una culegodo, como dijo Rómulo de Cancún, las familias se casaban entre ellas y no había nadie.
Si acaso los que viajaban para Táchira y hasta Cúcuta. Hoy en día es completamente diferente. Y hay una mezcla, bueno, gracias a la universidad muchísimo, pero sí la dinámica de pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo sí que como fenómeno, digamos, en sí, digo yo que todavía, claro, porque yo digo que el que ha pagado la cara digamos, contraria al desarrollo petrolero era el desarrollo agrícola. El pueblo mío era la perla del norte con la época del café, pero es un pueblo evidentemente triste, como se de Ricardo, Tilo Galindo, pueblo triste. O sea, yo te entiendo, pero digo yo que no se ha desarrollado ese proceso, digamos, por la concentración en estas zonas costeras, con el petróleo, la pesca, todas estas cosas ya explicamos nosotros en el siglo XX. Pero en todo caso, lo que digo yo, un conflicto como ya en el siglo XVIII, ya hay una estructuración bastante equilibrada inclusive. Hoy no es así. Yo puedo decirte que hoy en Barquisimeto, en el occidental, el 70% de la población que vive en Barquisimeto. O sea, que el desarrollo, lo que llamaríamos un desarrollo espacial, un equilibrio, tenemos que estudiarlo porque históricamente hay elementos, pero yo por ejemplo de Mérida, Trujillo, Táchira, sí, pero me faltaría todavía, ¿verdad? Yo no sé, son temas para que ustedes lo vayan comparando con sus regiones, como yo sé que ustedes también están trabajando regiones y van viendo. Aquí el referente para mí fundamental ha sido el elemento, entramos en una dinámica agroexportadora, ¿ya? Tempranamente, porque es el cacao. El eje de esta región es la exportación del cacao, por lo que se puso en los valles de Caracú y Aroa. Es la segunda zona productora de cacao en Venezuela. La región de Yaracuy y la región de los valles de Yaracuy y los valles de Aroa. Ahora, vean allí, vamos a ver qué más veo aquí. ¿Por qué región Barquisimeto? Bueno, yo me hice entonces, yo le decía al profesor Tobar, él tiene una fórmula, un esquema, y yo o sea, yo hice un estudio solamente cualitativo, sino también hice un estudio cualitativo. Yo le digo a él, yo quiero que usted me diga un referente, no es que no lo han hecho nadie, hágalo usted. Yo quiero que usted lo haga para que sea. Y yo lo hice. O sea, aquí está la respuesta. Matemáticamente la respuesta. Hay que agarrar el libro, hay que estudiar, porque toda la conceptualización que yo voy haciendo se va a reducir en este momento a ese cuadro síntesis matemático, ¿cómo se llama? Que te va a dar a ti orientación. Pero para mí la orientación no era simplemente porque yo quiero que Puerto Cabello y porque no estoy hablando de Maracay. Yo le estudio el primer libro. ¿Por qué no se le va a decir por el lado de Maracay? ¿Por qué no se le pone el río Matatá? ¿Por qué no se fortaleció Carora? Es decir, hay una dinámica que tú tienes que ir estudiando. Por ejemplo, la vía fluvial es muy importante. Yo veo el mapa. Eso, en el caso de San Felipe, el río de Aracuy, tengo entendido que fue navegable, sí. La compañía guipuzcoana compró el fuerte y aquí llevaba por el lado. Ellos utilizaban, eran cosas pequeñas, pero podían manejar, ellos manejaban fundamentalmente era la salida de la cacao. Pero fíjate, el primer ferrocarril importante que llegó largo, que llegó a la zona fue por la vía, especialmente a la región, que fue el ferrocarril Bolívar, que era el ferrocarril de la mina de Aroa, sacar el Cucaca, sacar el cobre de las minas de Aroa. Entonces, esto yo lo explico, este proceso para acá. Por ejemplo, los pesos. Son pesos en el espacio. Pesos en el espacio. Por ejemplo, este que está cuadrado, porque tiene más de 7.000 habitantes. Y este que está aquí, de 4.000 a 7.000. Y este que está aquí, de 2.000 a 4.000 habitantes. Porque la estructura del espacio tiene unas estructuras espaciales y Peso poblacional. el